muchísimo en la Feria Internacional del Libro y se agradece. Este año, como ustedes saben, dedicado a Portugal, pero muchas regiones de Europa y bueno, y también, ¿por qué no decirlo? También muchas regiones de Francia, de España, están aquí representadas en la Feria Internacional del Libro a través de sus autores. Y tenemos ahora un autor vasco, él es Juan Cruz Higueravide, y nos trae una obra que es 100% histórica, es sobre un hecho muy relevante en Mondragón. La quema de Mondragón es Le Mayo, la quema de Mondragón. El señor Juan Cruz, bueno, él es doctor en filología y ha hecho muchos libros, pero sobre todo, bueno, no pero, sino que sabe por dónde, a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? Dedicado mucho a la literatura. Esta edición en particular, pues también porque es un hecho ocurrido en la Edad Media y él nos va a contar de esto para que conozcamos, sobre todo de la región vasca en España. Muchísimas gracias y platíquenos, por favor, de por qué un hecho histórico y por qué escribe, primero, por qué este hecho histórico, por qué es tan importante para ustedes. Sí, la quema de Mondragón supone el fin de 300 años de luchas fratricidas en el País Vasco entre nobles de diversas categorías, ¿no? Y implicando a toda la población. Entonces, esto culminó en la quema de la ciudad de Mondragón, una ciudad muy próspera de aquella época, que tenía ya una burguesía incipiente cada vez más poderosa, y estaban exportando ya un acero de alta calidad a Europa. Y entonces en ese contexto había muchos intereses económicos, claro, y en ese contexto estas luchas fratricidas estallaron en un incendio provocado en la ciudad. Entraron a sangre y fuego, mataron a un montón de gente. Entonces ahí pues la burguesía y bueno, el clero y algunos nobles también pidieron ayuda al rey de Castilla, que entró con su ejército, y ahí se acabaron los 300 años de guerra y desolación, y comenzó un periodo de reconstrucción y de desarrollo industrial en la parte guipuzcoana, en la parte oriental del País Vasco. Fueron empresas pequeñas metalúrgicas de gran prestigio, porque por ejemplo producían anclas para un montón de barcos de Europa y de toda España. Y luego en la parte de Bilbao, que es una ciudad muy conocida, se empezó a desarrollar una industria ya de grandes dimensiones que culminaría en el siglo XIX con la revolución industrial, ¿no? O sea, hasta hoy, sí. A ver, y entonces esta en la historia del País Vasco es crucial, es uno de los puntos cruciales de su historia. Sí, porque es una característica que luego se ha vuelto a repetir. En el siglo XIX hubo también guerras de bandos entre carlistas y liberales. Era un reflejo de las guerras que hubo en España, pero tuvieron unas características especiales y más virulentas en el País Vasco. Y luego otra vez se volvió a repetir durante la Guerra Civil de 1936, y luego durante la dictadura surgió ETA, y después de la dictadura hemos tenido 40 años de violencia. Entonces, actualmente estamos en un momento semejante a la época histórica que narro yo de la Edad Media. Actualmente se ha llegado a una paz real, y se está trabajando ya pues unos pasos más adelante en el reconocimiento histórico de lo que se ha hecho. Bueno, se está empezando a trabajar a ese nivel, en el perdón y este tipo de cuestiones que hay que trabajarlas luego, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos también algo parecido, porque resulta que estuvo
estuvo San Vicente Ferrer predicando en la iglesia de Mondragón, delante de los dos bandos. En la iglesia se formó una congregación de mujeres por la paz hace 500 años, pues, y es insólito y unas características muy parecidas, ¿no? Estuvo muy ligado a la iglesia en aquel tiempo, el movimiento pacifista. Actualmente pues ha habido una parte del movimiento pacifista, Gesto por la Paz, que ha sido impulsado por la Iglesia, pero también ha habido muchos otros movimientos sociales, ¿no?, por la paz. O sea que tienen ustedes una identidad muy profunda, ¿no? El País Vasco. Sí, sí, les ha costado además mucho, ¿no? Mucha sangre. Mucha sangre, sí. Bueno, nuestra identidad sobre todo proviene de una lengua que mantenemos, una lengua que ha seguido viva durante siglos. Es un misterio cómo ha podido sobrevivir, porque por nuestro territorio han pasado celtas, romanos, árabes, estaba el Camino de Santiago por donde venían todas las influencias europeas durante la Edad Media, el Renacimiento. Entonces, luego hemos tenido dictaduras que han prohibido la lengua, que ha estado a punto de desaparecer. Y sin embargo, pues ahora vuelve a resurgir, está en todo el sistema educativo, actualmente se puede estudiar, se puede investigar en lengua vasca, y bueno, y se está empezando también un proceso de recuperación en la parte francesa del País Vasco, que ha sido la más dañada, aunque no ha estado bajo una dictadura, ha estado bajo el jacobinismo francés, y entonces ha resultado la más dañada. Tampoco hasta hace poco ha tenido mucho desarrollo industrial esa parte, entonces mucha gente ha tenido que emigrar a París. Entonces, bueno, esa es un poco la situación que tenemos actualmente, pero bueno, yo creo que es una situación bastante esperanzadora. Pero no para ser separatistas ya. Bueno, ese es... También se ha mantenido. Sí, bueno, el separatismo es un fenómeno reciente, de finales del siglo XIX, comienzos del XX, cuando surgió el nacionalismo. Antes estaban los fueros. Ya desde la Edad Media, los señoríos de Vizcaya, el antiguo reino de Navarra, Guipúzcoa, conservaban unos fueros que les daban una autonomía, y tenían incluso pues sus símbolos, el árbol de Guernica. Guernica, la que fue bombardeada por los nazis, pues el era famoso de sí, eso es. Entonces fue todo un símbolo. Entonces, pues eso existía. Luego el concepto de crear un Estado-nación, el concepto de Estado moderno, pues es bastante reciente, ¿no? Entonces, ese concepto empezó a finales del siglo XIX con un movimiento nacionalista que quería un Estado. Y bueno, pues sí hay un movimiento en ese aspecto, pero también hay un movimiento fuerte que aboga por una autonomía. Por ejemplo, en el País Vasco francés se ha conseguido un departamento para las 3 provincias vascas. Bueno, pues es una especie de autonomía. Tenemos 3 provincias en España que tienen una autonomía muy fuerte, muy consolidada. En Navarra también tiene una autonomía muy fuerte, muy consolidada. Y bueno, y hay relaciones entre las 3, pues sí, entre las 3, digamos, comunidades que actualmente, la francesa, la de las 3 provincias vascas y la de Navarra. Pues ahí. ¿En Francia cuál es Bayonne o dónde? Sí, pues es Biarritz, Bayona. Sí. Luego va un poquito hacia el oeste, pues en las montañas del Pirineo, pues hay un dialecto precioso, bueno, son 16.000 habitantes solo, pero en la zona de Bayona, Biarritz, San Juan de Luz, eso está poblado, San Jean de Luz, Don Iván Eloitzun en euskera, y se está empezando poco a poco una labor de recuperación en las escuelas. Se empezó con unas escuelas llamadas ikastolas, y ahora en las escuelas públicas también se empieza a estudiar la lengua vasca junto con el francés, claro. A ver, y entonces ahorita,
¿qué población tienen? Y para que nuestro público conozca, ya que tenemos aquí a un gran maestro, postdoctor, imagínense, en filología, nos puede explicar perfectamente muchas cosas, pero sobre todo la ubicación. Hay tantos pueblos tan poderosamente valiosos, bueno, tan valiosos y tan chiquitos, ¿verdad? Sí. Y sin embargo se mantiene esa fortaleza pues que demostraron desde tiempos ancestrales, ¿no? Sí, actualmente somos, todas las comunidades somos más pequeños que Guadalajara. Somos 3 millones. Bueno, las provincias son pequeñas, pero la fuerza productiva, por ejemplo, industrial, es puntera en el mundo. Estamos... ¿Siguen con el acero? Sí, sí, con el acero y producción especializada en industria, por ejemplo, automovilística, piezas especializadas. Tiene una planta, la Mercedes-Benz, está también Volkswagen. O sea, este trabajo, y luego hay un trabajo de especialización en ferrocarriles. Hay una empresa importante también. Luego hay un comercio, por ejemplo en Bilbao, un comercio portuario importantísimo. Y luego hay también a un nivel de investigación, pues hay centros de investigación en física punteros, Physics Center en San Sebastián, unido a la Universidad del País Vasco, en nanotecnología, en polímeros, bueno, hay centros punteros en los que, bueno, pues en el nivel internacional pues se está actuando. Es un país con mucha vitalidad, la gente tiene mucha iniciativa, y ahora que la violencia nos dividía, nos hacía sufrir mucho, ahora seguimos teniendo pues las consecuencias pues, de la violencia, pero hay muchísima gente ya con ilusión de seguir adelante, dejar eso a un lado y dedicarse pues a construir y no a destruir. Ustedes dicen que están trabajando en el perdón, ¿no? En la reconciliación, como se ha hecho pues en Perú y demás, pero ahí como para perseguir gente, ustedes no, ustedes más bien trabajando por empezar de nuevo, por tranquilizarse. Sí, en general es una actitud constructiva. En general hay de todo, pero en general es una actitud constructiva. Hay una revisión histórica, por ejemplo, en este momento se están abriendo tumbas también de la guerra civil, porque todo eso estuvo prohibido, estuvo tapado. Ahora se están levantando las sábanas. Hasta Franco lo están levantando, hasta él, ¿no? Sí. Ay, bueno, ya se terminó el tiempo, qué interesante, sobre todo para conocer un poco de esos rincones del mundo que son tan fuertes y más que es una historia de caballería, es una historia de la Edad Media. Entonces todas esas historias son fascinantes, son emocionantes, y agradecemos mucho a Juan Cruz Higueravide esta historia de la quema de Mondragón, que lo pueden encontrar en las librerías aquí de su confianza para que lo lean. Creo que vale la pena, y sobre todo pues los jóvenes, escribe mucho para jóvenes y niños. Muchísimas gracias. ¿Cómo se dice en vasco? Gracias, merci. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias, eskerrik asko.